del mercado, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, bancos centrales liando la parda y en ese escenario, ¿cómo ves la recesión? Bueno, yo creo que hay una batalla ahora campal entre aquellos que dicen que ya se han equivocado subiendo demasiado los tipos y que tienen que bajarlos, aquellos otros que dicen que, bueno, que mientras la inflación siga alta, los bancos centrales tienen que llevar a cabo dos políticas diferenciadas, ¿no? Por un lado, seguir con la política monetaria restrictiva para frenar las presiones inflacionistas y, por otro lado, habilitar unas ventanas de liquidez extraordinarias o de emergencia para que si hay salidas de depósitos de los bancos, pues no se pueda incurrir en un problema como el que ha provocado la quiebra de Silicon Valley Bank, ¿no? Yo creo que esta segunda opción, sin ser buena, es más razonable que la primera. Hemos visto en Reino Unido cómo se ha disparado de nuevo la inflación tras 4 meses de contención o de tasas interanuales cada vez más bajas. Es muy difícil cuando tú tienes un objetivo de estabilidad de precios, de repente dejar de luchar contra ello a pesar de que no hay una mejoría sustancial. Para mí el equilibrio es casi imposible de conseguirse, ¿no? ¿Cómo remite la inflación mientras cuidas al sector bancario y evitas una recesión? Me parece que es un triángulo, el triángulo de las Bermudas. Y dices, pues no creo que puedas evitarlo. Probablemente 2 de los 3 problemas los vas a tener sobre la mesa y te van a llevar a una situación muy complicada. ¿Esa pelea por dónde puede acabar rompiendo en ese movimiento de liquidez por un lado, subida de tipos, Pablo? Yo creo que lo más probable es que para cuando la Fed y el BCE decidan de alguna manera comulgar con el mensaje que está cotizando el mercado, ¿no? De que va a haber bajadas de tasas de interés antes de que acabe 2023, para cuando la Fed o un BCE tengan que decir sí, efectivamente, hay alta probabilidad de bajada de tipos, es porque tenemos una crisis financiera de 3 pares de narices, ¿no? O un riesgo de recesión profunda. Que ya tengamos un trimestre negativo, que tengamos realmente una proyección para el siguiente trimestre todavía más negativo, algo que realmente les permita vender la idea de sí, la inflación sigue siendo un problema, pero no lo va a ser durante mucho más tiempo, porque con una crisis financiera y con una crisis de crecimiento como es una recesión, la inflación va a remitir, ¿no? Creo que ese sería el momento en el que nadie les va a criticar por cambiar su política monetaria. Pero mientras tengas tasas de crecimiento estables, mientras parece que tengas la situación bancaria controlada, cambiar el discurso creo que lo único que les va a hacer es perder credibilidad, ¿no? Algo que ya, de lo que carecen desde hace 2 años porque no han visto venir el problema de la inflación. Entonces, creo que es demasiado pronto, ¿no?, para que claudiquen en su manera de actuar, aunque ralenticen un poco el proceso. Yo creo que no deberían bajarse o invertir la política que están llevando a cabo. En ese entorno, ¿la liquidez da alas al mercado para que continúe alcista? ¿Crees que está ya en una fase alcista el mercado, sobre todo americano, hablando de SP500? No, yo no creo que estemos en un mercado alcista y de hecho lo que creo es que el inversor sigue anclado en la mentalidad que lideró 2009 a 2022, ¿no? 2021. Una sensación donde el deseo es que me lo arreglen, ¿no? Que vuelva el estímulo, que vuelvan los tipos más bajos, que vuelva la liquidez, porque sé que eso funciona y eso da alas al mercado al alza. Pero creo que hay una realidad a la que nos vamos a tener que exponer este año y es que es difícil que se cumplan las previsiones de beneficios empresariales que hay sobre la mesa, sobre todo si el crecimiento económico en Estados Unidos finalmente es de un 0,4%, como dice la Fed. Es muy difícil que con un crecimiento tan débil vayamos a ver unos resultados empresariales mejores que los que tuvimos en 2022 y todavía son más positivos de cara a 2024 y no encaja con la situación económica en ninguno de los parámetros. Por otro lado, que no te sigan subiendo las tasas de interés no quiere decir que los niveles que tengamos ya no sean muy restrictivos y, por tanto, la mella o el efecto, incluso si parasen de subir las tasas de interés, de verdad creo que todavía el efecto negativo está por verse. Y luego hay un mantra que creo que está muy mal analizado y es cuando bajen los tipos se arregló el problema. Digo, no, perdona, en 2008 te bajaron los tipos todo el año 2008 y el mercado no dejó de caer. En 2001 y 2002 te bajaron los tipos todo
todo ese tiempo y el mercado no dejó de caer. Con lo cual, cuando la Fed se pone a bajar los tipos de forma agresiva, normalmente es porque hay un problemón en el mercado. Y eso es lo que, de alguna forma, los inversores ahora mismo no quieren cotizar, ¿no? Que una vuelta al estímulo monetario rampante solamente tiene sentido si realmente te explota una bomba nuclear en la cara, ¿no? Y eso nunca es bueno. ¿Te preocupa la situación de los activos inmobiliarios vinculados a oficinas en el entorno del balance de los bancos como continuación de la crisis bancaria que arrancó con Silicon Valley Bank? Sí, especialmente los bancos pequeños y medianos que tienen una exposición al commercial real estate, que decimos muy grande, ¿no? Siempre la situación, digamos, de solvencia y de los ratios que mantienen los bancos es una foto estática, ¿no? Sobre unas valoraciones que a veces no son las de mercado. Igual que en la renta fija hemos visto un problema en el momento en que hay que venderla, ¿no? Porque no está recogiendo los precios de mercado, sino los precios a los cuales compraste esa renta fija. En el mercado inmobiliario te puede pasar lo mismo. Ya lo vivimos en 2008, ¿no? Que tengas registrado pues, determinados activos en tu balance a unos precios de burbuja y que si pasados 9 meses esos precios no son una realidad ya, el ajustar tu valoración a precios que sean los que se utilizan para la compra-venta de la vivienda, de repente te haga un roto, ¿no? en tu situación y eso provoque que necesites más capital y has comenzado con el gran problema. Yo creo que el mercado inmobiliario en Estados Unidos se está enfriando a una velocidad de vértigo y probablemente se va a seguir enfriando porque las condiciones de financiación de las hipotecas pues se ha tensionado una barbaridad en tan solo 12 meses. Quítale el efecto de riqueza, quítale el efecto de ahorro obligado al que estuvo el ciudadano durante 2 años. A medida que te vas comiendo toda esa capacidad, creo que el futuro del mercado inmobiliario allí, con los precios disparados que han alcanzado, está en tela de juicio, ¿no? Y si la banca es la que ha financiado ese tipo de actividad, pues más de uno que no haya gestionado bien el riesgo se puede encontrar evidentemente con un gran problema y eso lo que haría es trasladar la quiebra de estos 3 bancos a algo más sistémico, ¿no? Y ahí evidentemente es donde tenemos un problema entre manos potencial enorme. Sí, una última pregunta, Pablo. ¿Estás preocupado por la crisis financiera? ¿Crees que no ha dicho su última palabra? Yo no estoy, no estoy positivo en el mercado. Creo que estamos viendo la punta del iceberg de los efectos que supone trasladar un modelo económico donde el endeudamiento es el pilar básico y lo financiábamos a coste 0%. De repente hemos entrado en otra realidad, ¿no? Y es que el coste del dinero ya no es el 0%, sino entre el 3,5% y el 4,5%. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a estar ese coste ahí? Yo creo que va a estar mucho. Me cuesta un montón pensar que vamos a volver al modelo anterior. Si crees eso, todo está por definir, ¿no? Cómo sobreviven las empresas, los bancos, los ciudadanos con un coste de financiación medio del 4%. Vamos a dejarlo ahí. Y evidentemente no puede ser el mismo mundo que experimentaste 2009-2021. Está claro que no puede ser el mismo. Va a ser un mundo con menor crecimiento económico, un mundo con menores beneficios empresariales, con un menor nivel de consumo, porque entre la inflación y el coste del dinero más alto vas a tener menos capacidad adquisitiva. Por tanto, cuando miro hacia el futuro, pienso, estamos entrando en otro paradigma económico distinto al que hemos vivido y va a haber que ajustarse. Y en ese paradigma veo muy difícil que las bolsas puedan retomar la tendencia al alza de forma sencilla, tal y como lo han hecho anteriormente. Por tanto, entre un mercado mucho más volátil, menos direccional, con algún evento de riesgo a la baja, creo que es lo que uno tiene que tener en la cabeza para los meses y años venideros. Muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buen día y buen negocio, Pablo. Igualmente, José. Un saludo.